Buenas a todos, hoy vamos a hablar del trabajo práctico número 1 que se trata de pintar con la voz. Este trabajo se enmarca dentro del arte generativo, que es básicamente el arte en el cual el artista crea un sistema, que este sistema es el que crea el arte. Entonces el artista está creando el arte de forma indirecta. Por ejemplo, un artista puede inventar un software o una máquina, un robot, que esta máquina es la que pinta las obras o la que crea las obras musicales o el caso que fuera. Dentro del arte generativo hay muchos casos y variedades, y entonces el artista está creando un sistema y no está creando directamente la obra final. Entonces en este trabajo vamos a tener que buscar obras de arte hechas por artistas pictóricos. Muchos artistas, como sabemos, tienen diferentes periodos en su vida en los que realizan obras de un tipo. Nosotros vamos a tener que buscar obras similares entre sí de cada artista. A ver, les voy a dar unos ejemplos. Tenemos a Nolan Kenneth, que hace la repetición de la misma obra, pero variando diferentes cosas. Podemos ver en algunas el círculo interior es mucho más chico, en todas varía el color, algunas tiene la parte externa como más rugosa o más como con las fallas de la pintura, mientras que otras es más recta. Estas obras, por ejemplo, son prácticamente iguales. Lo único que cambia entre ellas es el color, pero siempre la forma es la misma. Tenemos las obras de Rothko, que son muy parecidas entre sí y a la vez tienen cosas que las hacen muy diferentes. Esta es otro artista, ya se está poniendo un poco más compleja la obra, ya no es tan fácil de describirlas como las anteriores. Y cada vez podemos ir metiendo más complejidad, pero igual podemos reconocer que las obras están dentro del mismo universo. A veces se salen un poco, a veces son más homogéneas. Y tenemos que buscar, para empezar el trabajo, 2 series de obras similares, cada una hecha por un artista diferente. Hay que tener en cuenta que no todas las series van a servir para este trabajo y hay varios factores que podemos tomar en cuenta. Por ejemplo, si vemos estas series, podemos ver que el factor por el cual se dibujan son cuestiones que tienen que ver con la semántica, o sea, con el significado. En un lado tenemos un elefante, un medio humano, en otro tenemos una guitarra, en otro hay un monstruo, en otro hay como una mano. Entonces, si nosotros quisiéramos crear un software, por ejemplo, que dibuje estas imágenes, tiene que ser un software que haga reconocimiento de figuras o patrones, o ya es algo mucho más complejo. Entonces, para este trabajo vamos a utilizar obras más abstractas, que no tengan significado semántico o figurativo, digámosle. Podemos encontrar varios tipos de complejidad en las series. Si seguimos, por ejemplo, a Philip Galanter, que estudió el arte generativo y dice que está el fenómeno de la complejidad efectiva. Según la complejidad efectiva, un sistema de simetría o de mosaicos, algo que sea todo muy igual, es algo que tiene muy poca complejidad. Eso no nos sorprende, ¿no? Ahora, él dice que también algo que es muy aleatorio, que todo el tiempo es diferente, que tira simplemente pinceladas por todos lados y no hay ningún sistema para seguir, también tiene poca complejidad. Entonces, para él, tanto lo que es muy igual como lo que es muy diferente, lo que está muy ordenado y lo que está muy desordenado, los dos extremos son poco complejos. En cambio, en el medio, algo que tiene como mitad de orden y mitad de desorden, como por ejemplo la vida artificial o los sistemas genéticos, ahí se puede encontrar un montón de complejidad. Sin embargo, a nosotros nos interesa más que la complejidad efectiva, nos interesa una complejidad algorítmica. O sea, qué tan difícil o qué tan complejo va a ser para nosotros adaptar estas obras a un algoritmo que se pueda reproducir por una computadora. Entonces, hicimos acá una clasificación de las obras en 3 tipos: las series básicas, las complejas y las no útiles. Y dentro de las complejas, que son las más interesantes y en las que se tiene que basar el trabajo de ustedes, podemos identificar 3 subgrupos: el subgrupo simples, subgrupos elaboradas y el subgrupo de las series sofisticadas. Vamos a ver rápidamente esto. Las series básicas son las más sencillas de todas, como estas que veíamos de los cuadros que eran todos iguales y solo cambiaba el color. Bueno, solamente varían 2 o 3 variables entre ellas. Por ejemplo, acá. Esto es demasiado básico para utilizar en el trabajo. Programar esto se puede programar en unos minutos, es demasiado sencillo y no nos da demasiada posibilidad de interacción con el usuario. Esto es lo mismo,
son siempre los mismos puntitos, lo único que cambia es el color o la cantidad en la que dividimos la grilla. Y acá pueden ver como varias obras que, si después miran el material teórico, están más especificadas todas las obras diferentes, y podemos ver cuáles son las más sencillas, las más básicas que no queremos utilizar en el trabajo. Después tenemos las series complejas, que como les dije se dividen en 3 subgrupos. En subgrupos simples tienen patrones fácilmente detectables, pero hay cuestiones que las hacen variar bastante. Por ejemplo, estas obras de Saul Leavitt, a pesar de ser muy parecidas entre sí, tienen más variedad. Y ya programar un software que haga esto no es lo mismo que con las series que veíamos antes. Lo mismo con esta, que en este caso es un caso extraño en el cual se está representando algo figurativo, que es una cara, pero la verdad mucho no importa para el software, porque el software, mientras siga las reglas de dónde crear el rectángulo, el círculo, el semicírculo, va a generar la figura de la cara, y no es que se está basando y que nos importe realmente que el software entienda lo que es una cara de un humano. Bueno, tenemos varios ejemplos. Ahí está Mondrian, que de hecho está prohibido para este trabajo, pero ya lo vamos a hablar. El subgrupo de obras elaboradas, acá ya hay muchas más variaciones. Podemos ver que ya programar esto es bastante más complejo, pero se puede generar esto, no es para asustarse. De hecho, este trabajo se ha hecho en otros años. Bueno, ahí tenemos más ejemplos. Y por último, las sofisticadas, que ya la complejidad es muy grande, tienen mucha variedad. Tenemos a Baumeister Willy, a John Miró. También se pueden hacer, pero hay que saber dónde uno se está metiendo. Si miran la bibliografía pueden ver que tenemos varias cuestiones para poder dividir las series y poder clasificarlas, pero para esta primera instancia les pedimos que utilicen más que nada el sentido común, y ustedes van a separar estas series, las van a traer a la clase y ahí las vamos a analizar y vamos a ver cuál es la mejor o cuáles las que mejor sirven para el trabajo. Y por último, lo que sí tienen que ver es no caer en las series no útiles, que por ejemplo acá, si bien uno puede pensar que es suficientemente abstracto, en realidad uno está representando una plaza, otro una iglesia o un edificio. Acá también parece abstracto, pero en realidad hay un caballo y un jinete, un señor. Y lo mismo en estas, que en realidad está representando fábricas o puertos o bosques. O también puede ser que una serie no sea útil porque no encontramos suficientes obras. Para este trabajo pedimos mínimo que busquen 4 obras de la serie. A veces pasa que encontramos 2 o 3 y no encontramos una cuarta, y la verdad es que con tan pocas es difícil establecer reglas de, bueno, para que una obra pueda pertenecer a esta serie tiene que cumplir estas reglas. Pero si solo tenés 2 obras, no sabes bien cómo van a ser las reglas. Podemos estudiar varios parámetros para poder analizar las obras, pero generalmente podemos decir que mientras más constantes tengan las obras a lo largo de la serie, van a ser más sencillas, y mientras más variables, van a ser más complejas. Y tenemos que prestar mucha atención cuando elijamos la obra, que hay 2 tipos de obra: por acumulación y por distribución. Esto si estamos hablando en una lógica de cómo las obras ocupan el espacio. Por ejemplo, acá tenemos una obra que ocupa el espacio por acumulación, porque se van agregando pinturas, manchas, trazos. Hay una estructura, no es 100% acumulación, tampoco es un Jackson Pollock, pero podemos ver que si yo, por ejemplo, en el tercer cuadro agrego una pintura, unas manchas más, no va a cambiar demasiado la obra. O sea, se lo puedo mostrar a una persona y va a decir si esta obra pertenece a esta serie. En cambio, en otras obras de distribución del espacio o división del espacio, podemos ver que el espacio está subdividido, y yo no puedo simplemente decir, bueno, tiro un triángulo acá nomás. No, las figuras se generan dividiendo el espacio de tal forma que se tienen que seguir las reglas y no se puede tirar una cosa encima del otro simplemente. Tengo que ir paso a paso planeando cómo voy a dividir el espacio, y después de eso voy dibujando. Estas generalmente suelen ser un poco más difíciles de adaptar. Después tenemos acá un caso tal vez un poco híbrido. Si bien por un lado puedo decir es de acumulación, también la verdad es que está haciendo una división del espacio. Las líneas generalmente de diferentes colores, por ejemplo, no se superponen.
una con la otra, se tocan pero no se pareciera como si no se estuvieran superponiendo. Hay reglas que hay que analizar y hay que ver de seguirlas. Bien, una vez que tenemos las dos series de obras, pasamos al segundo paso, que es realizar un análisis formal y un análisis procedural de cada una de las series. Bueno, tenemos estas dos formas de describir las series, pero tenemos que pensar que no estamos descubriendo cómo el artista quiso que se hicieran estas obras, sino que estamos inventando un método nuestro que nos sirva para nuestro software. Tenemos que tener en cuenta cuando describimos o pensamos cómo crear una nueva obra dentro de esta serie, que no se tienen que generar reglas nuevas. O sea, las reglas que se tienen que utilizar son las que están presentes en la serie de obras. Entonces yo no puedo inventar, una línea azul que cruce la mitad de la pantalla si ninguna de las obras anteriores lo tenía. Por ejemplo, acá tenemos una serie muy básica de Albers, que básicamente es casi siempre la misma morfología y lo único que cambia es el color. A veces hay 4 cuadrados, a veces hay 3, hay uno que falta. Podemos hacer una descripción semántica, que es básicamente con nuestras palabras describir la serie. No la voy a leer ahora, pero lo pueden ver en la bibliografía. Y después tenemos una descripción procedural que es, paso por paso, crear como un algoritmo escrito en pseudocódigo o en lenguaje que a nosotros nos salga, de cómo generar paso por paso estos cuadros. Entonces, si yo escribo esto y viene otra persona y lo lee y sigue los pasos, más o menos le va a quedar un cuadro similar a los cuadros que queremos crear. Esto básicamente sería lo que nosotros después querríamos traducir en lenguaje de computadora. Mondrian, que como ya se hizo demasiado en la materia y porque lo usamos muchas veces de ejemplo, lo estamos prohibiendo, que no se puede hacer. Acá también tenemos la descripción semántica y luego una descripción procedural de cómo se podría hacer. Después de esto pasamos al paso 3, que por ahora no lo tienen que hacer, pero una vez que tengamos las obras elegidas, vamos a pasar a crear en la clase un programa que genere dichas obras, y como input del usuario para generar estas obras vamos a utilizar el mouse o el teclado. Entonces, moviendo el mouse o apretando teclas de teclado o ambas cosas, podemos ir de a poco construyendo una nueva obra dentro de esta serie de obras del artista que elegimos. Por último, al final del cuatrimestre, vamos a adaptar esta versión que hicimos del programa, pero esta vez en vez de hacerlo con mouse y con teclado, vamos a utilizar la voz. Y vamos a pasar a usar un micrófono como input y vamos a ver cómo analizar los parámetros de la voz, la frecuencia, la amplitud, la rugosidad, un montón de parámetros para dibujar estas mismas obras, pero utilizando un método más complejo.